Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Carmela Santana asintió automáticamente y pronunció palabras de agradecimiento a quienes habían venido a acompañar a su esposo Javier en su último viaje. Los rostros, incluso de personas conocidas, borrosos por las lágrimas que seguían brotando, se asemejaban a manchas invisibles. El tumulto de imágenes la irritaba, evocando el más fuerte deseo de alejarse lo más rápido posible de palabras compasivas y miradas compasivas, esconderse en algún lugar y tratar de comprender calmadamente lo que había sucedido. Javier había gozado de una salud robusta, llevaba un estilo de vida saludable y sabía disfrutar la vida sin convertir el cuidado de su cuerpo en una adherencia fanática a las dietas. Hasta donde Carmela sabía, su esposo nunca fumó, bebía con moderación y prefería la calidad a la cantidad. De vez en cuando, una vez a la semana o incluso dos, hacía ejercicio en el club de fitness. En general, podría haber seguido viviendo, pero una desafortunada coincidencia en un solo momento destrozó el bienestar de la familia Santana. Javier había superado ligeramente el límite de velocidad en una carretera vacía. La carretera mojada tras la lluvia exacerbó las consecuencias de esta infracción, llevando a un accidente automovilístico. El coche no fue descubierto en la zanja de inmediato. Más tarde, alguien, pensando que Melita no podía oír, compartió la opinión de que si hubieran llevado a Javi al hospital antes, sus posibilidades de recuperación habrían sido mayores. Según los especialistas, los restos del coche estaban más allá de toda reparación. Sin embargo, el cuerpo robusto del hombre de 33 años luchó por su vida, asombrando a los médicos que habían visto mucho. Carmela, a quien ciertamente no permitieron entrar en la unidad de cuidados intensivos, en un arrebato de desesperación, deambuló entre las iglesias cercanas, rezó ante el crucifijo, rogándoles que no se llevaran a su esposo. Lamentablemente, no ocurrió ningún milagro. Javi luchó con el flaco Grim Reaper durante 2 días, pero perdió. Por una extraña coincidencia, en ese mismo momento, Carmela se acercaba al hospital. Tropezó, cayó al suelo y se raspó la rodilla. El dolor pulsante se olvidó en cuestión de momentos, justo después de la trágica noticia de la muerte de su esposo. Aunque Carmela vio el cuerpo sin vida y frío de su esposo y eligió objetos para su entierro de entre las ofertas de la agencia funeraria, no podía creer en la realidad del triste acontecimiento. Cuando las primeras paladas de tierra crujieron sobre la tapa cubierta de tela roja, Carmela quiso cerrar los ojos con fuerza, luego abrirlos y darse cuenta de que enterrar a su amado esposo era solo un reflejo de su miedo oculto a perderlo. Sin embargo, todo era real. El montículo de tierra arcillosa que crecía rápidamente bajo los golpes de las palas, la cruz con una placa que acomodaba ordenadamente toda la vida de Javi entre 2 fechas dibujadas por una línea delgada, y el banquete conmemorativo lleno de voces de decenas de personas. Las cucharas tintineaban, los trabajadores de la cafetería corrían de un lado a otro con platos, alguien decía algo, pero para la joven viuda, todo se fundía en una cacofonía incomprensible e irritante. Cerca de su esposo, Melita se sentía como detrás de un muro de piedra, y ahora experimentaba una extraña gama de emociones. El abrumador dolor que inundaba el corazón de la mujer se mezclaba con una ardiente indignación hacia el destino cruel e injusto que se llevó su principal apoyo en la vida. A través de lo que parecía ser una gruesa capa de algodón, llegaban fragmentos de frases sobre lo bueno que era Javi, confiable y responsable. Sin embargo, las palabras amables solo le causaban un intenso dolor. Estaba enojada con su esposo, quien había tenido un accidente debido a su propia confianza en sí mismo. La mujer se sentía increíblemente avergonzada de este sentimiento ilógico, que rápidamente fue reemplazado por la confusión. Carmela no sabía cómo podría seguir viviendo sin su amado esposo. Su vida matrimonial había sido tan armoniosa que no había lamentado su decisión de casarse con Javi ni por un solo segundo y había esperado una larga vida juntos. Sin embargo, irónicamente, el destino se burló de ella y su amado la dejó de manera repentina. Fue increíblemente doloroso. El hombre se fue tan repentinamente, joven y en la flor de la vida, sin siquiera tener la oportunidad de disfrutar de lo que había logrado y de los sueños queridos que se habían hecho realidad. En sus 7 años de feliz matrimonio,
Carmela y su esposo habían encontrado una cómoda casa de una sola planta en el campo, no lejos de la ciudad. En su terreno de 0.3 acres tenían espacio para una sauna de troncos, un área de relajación y varios pequeños huertos. La pareja ya estaba considerando la idea de expandir su familia. Algunos días antes de su boda, habían discutido abiertamente y decidido que serían padres solo después de que Melita madurara lo suficiente para ellos. Ella sabía demasiado bien los problemas que conllevaban los hijos. Sin embargo, sucedió que, poco después de celebrar su primer cumpleaños redondo, su madre y su padrastro tuvieron un hijo, Antonio, seguido de una hija, Violeta, un año después. La chica no le importaba cuidar a sus medios hermanos. Debido a su profunda simpatía por su madre, que apenas podía dormir y se había convertido de una mujer vibrante y alegre en una sombra marchita, con ojos hundidos y clavículas prominentes, Melita asumió una parte significativa de las tareas domésticas, típicas. Lavaba la ropa antes de ponerla en la lavadora, colgaba y planchaba las sábanas y la ropa de los niños, traía comida para bebés, mecía a los pequeños parientes, inquietos e incomprensibles. Los llevaba de paseo y realizaba otras tareas para que su madre pudiera dormir, ducharse o comer en paz. El padre biológico de Melita pagaba una escasa pensión alimenticia y la carga de mantener a la familia en rápido crecimiento recaía principalmente en su padrastro. Por lo general, solo podían soñar con indulgencias deliciosas o entretenimientos costosos. Sin embargo, la chica no se quejaba, ya que no se consideraba una desdichada hijastra en el verdadero sentido de la palabra. Su padrastro, a quien llamaba tío Alex, la trataba amablemente y nunca hacía distinciones, dándole regalos a ella y a sus hijos biológicos por igual. La madre, después de recuperarse tras el nacimiento de Vivi, volvió a ser la misma de antes. Trataba de distribuir su amor de manera equitativa entre todos los hijos y estaba increíblemente agradecida con su hija mayor por su apoyo y paciencia, ya que en realidad Carmelita fue quien lo pasó peor en ese momento. La chica logró no atrasarse en sus estudios y no endureció su corazón hacia los peques. Como llamaba genéricamente a Antonio y a Viola, Carmela tenía una buena relación con su hermano y hermana, pero después de haber experimentado el difícil papel maternal desde su infancia, no se sentía lista para darle un hijo a su amado esposo. Además, tanto ella como Javier querían las mejores condiciones para su futuro bebé. Y ahora, cuando este punto en su plan de vida estaba a punto de hacerse realidad, todo cambió tan abruptamente, injustamente, de forma irreversible. Había felicidad, sueños, planes, tanto a largo plazo como para los próximos fines de semana. Y luego, de repente, todo llegó a su fin. En la mesa conmemorativa, Carmela comió algo sin siquiera saborear los platos servidos en el comedor. Después de despedirse apresuradamente de todos los que vinieron a despedir a Javier, la mujer, acompañada de su madre, regresó a la casa vacía y se metió en la ducha, donde lloró sin restricciones. Las lágrimas se mezclaron con gotas de agua, llevándoselas sin disminuir el dolor. A Carmela le llevó unos minutos darse cuenta de que se le había olvidado encender la caldera de gas y que estaba bajo un chorro de agua fría. Saliendo de la ducha, la mujer congelada, sin siquiera secarse el cabello, se derrumbó en la cama. Su madre cariñosa cubrió a la hija viuda con una manta y acarició suavemente su espalda, tratando de reconfortarla. Después de calentarse, Carmela se quedó dormida y permaneció así hasta la mañana, casi sin moverse y sin tener sueños. La mañana del nuevo día no le prometía alegría. Actuaba como si estuviera en piloto automático y constantemente recordaba a Javier lo que diría, lo que haría en este momento. Durante 9 días, su madre, que se había tomado 2 semanas libres, se quedó con su hija. La acompañaba al trabajo y la recibía allí, casi obligándola a desayunar y a cenar. Por las tardes, entre semana, trabajaban juntas en un pequeño jardín, despejando las plantas cultivadas de las malas hierbas. Estas acciones monótonas, por supuesto, no podían calmarla, pero, al menos, la distraían de pensamientos sombríos. El verano, indiferente al dolor humano, se impregnaba del aroma de las flores en flor, y Raquel miraba a su hija con preocupación, ya que casi había dejado de sonreír. Alejandro, Antonio y Viola vinieron a visitarla varias veces, pero las reuniones familiares, en lugar de calmarla,
irritaban a la anfitriona de la casa. Carmela entendía que sus parientes le deseaban lo mejor, pero la necesidad de contener su pena le quitaba demasiada fuerza. La mujer no quería ver a nadie, luchaba por participar en conversaciones generales. Las conversaciones sobre la organización del servicio conmemorativo que se acercaba rápidamente causaban un dolor físico casi tangible. Después del servicio conmemorativo, Carmela dijo: «Mamá, gracias por todo, pero probablemente deberías volver a casa. Te necesitan Antonio, Vivi y el tío Alex, y ya es hora de que vuelvas al trabajo, y no es muy conveniente viajar desde aquí». Raquel trató de oponerse a su hija, pero Carmela comenzó a persuadirla. «No te preocupes, puedo arreglármela sola. Estaré bien y no olvidaré comer correctamente por las mañanas y por las noches. Los niños casi adultos y el tío Alex probablemente te han extrañado. Me siento incómoda llevándote lejos de la familia por tanto tiempo. En general, todo estará bien conmigo». Raquel, mirando a los ojos de su hija, decidió creerle porque, en realidad, Antonio, que estaba experimentando su primer enamoramiento, y Viola, que se había roto el brazo mientras andaba en bicicleta, necesitaban atención ahora. Cerrando la puerta detrás de su madre, Carmela se quedó sola en la casa, que estaba destinada a ser un nido feliz para la familia. El desesperado dolor de la mujer fue reemplazado por una profunda apatía, indiferencia hacia todo y todos. En su trabajo, una vez amado, todavía realizaba sus tareas, pero sin el entusiasmo al que sus superiores y colegas estaban acostumbrados. Se comunicaba con sus parientes por teléfono y a veces los veía durante el almuerzo. Su madre, padrastro, hermano y hermana le habían ofrecido a Carmela varias veces mudarse con ellos por un tiempo, pero ella rechazó rotundamente la idea. La mujer en duelo sentía que no tenía derecho a abandonar la casa, que había convertido apasionada y amorosamente en un hogar ideal con su esposo. Sin embargo, gradualmente, el estado de ánimo de Carmela comenzó a cambiar. Evitaba quedarse dentro de la casa, pero tampoco podía alejarse mucho de ella. Le resultaba cada vez más difícil estar sola con pensamientos sombríos, pero no tenía intención de pedirle a alguien que la acompañara. Su hermano y hermana tenían sus actividades de adolescentes. Era incómodo para su madre viajar al trabajo, y ya había cuidado de ella durante el periodo más trágico. Dado que su suegra, la señora Torres, comenzaba a llorar tan pronto como cruzaba el umbral de la casa de su hijo, Melita no se atrevió a pedirle ayuda, y sintió el sabor de la soledad en plenitud. Por supuesto, las largas conversaciones telefónicas con familiares y amigos la ayudaban parcialmente, pero la mujer viuda seguía tratando de pasar la mayor parte del tiempo posible en el jardín o en el porche de la casa hasta que el frío de la tarde la forzara a cruzar el umbral de la casa vacía. Los amaneceres se apresuraban a reemplazar los atardeceres. Hacía calor durante el día, como en verano, pero en las primeras horas de la mañana y por las tardes ya se podía sentir la aproximación del otoño. Sin embargo, la amargura en el corazón de Carmela no la abandonaba. Se dio cuenta de que la frase común de que el tiempo cura era solo un engaño reconfortante. Por supuesto, la aguda sensación de pérdida irreparable se atenuó, pero no desapareció. La mujer gradualmente se deshizo de su indiferencia hacia el mundo que la rodeaba. Comenzó a prestar atención a los detalles laborales que requerían especialmente atención y dejó de esperar desesperadamente ver luz en las ventanas en su camino a casa, soñando que su esposo, sano y salvo, la estaría esperando dentro de su hogar amorosamente arreglado. Comprendía en su mente que tendría que acostumbrarse a vivir sin Javi ahora, y se interrumpía a sí misma cuando empezaba a imaginar que algún día anunciarían que hubo un error, y que en lugar de su esposo había muerto alguien más en su coche. Después de todo, ¿quién sabe lo que pudo haber ocurrido en la carretera? A veces, Carmela lamentaba profundamente que ella y Javi hubieran pospuesto la expansión de su familia porque un hijo sería su salvación y el sentido de su vida en este momento. Sin embargo, la mujer trató de no sumergirse demasiado en estos sentimientos porque ella misma entendía su completa futilidad. Nada podía ser cambiado. La única salida que quedaba era aprender a vivir sin su esposo. Las tareas domésticas requerían atención constante, pero solo después del 40º día desde el fallecimiento de Javier, Carmela logró subir al ático.
Su esposo había establecido una especie de estudio para sí mismo allí, donde pasaba mucho tiempo disfrutando de su pasatiempo favorito. Construía maquetas de barcos, y a Carmela no se le prohibía entrar en el dominio de su esposo. Ella misma no quería perturbar la paz de su amado hombre. Además, incluso, limpiaba el ático él mismo, diciendo que Melita podría tirar accidentalmente alguna parte importante. En general, a Melita le parecía perfectamente bien este arreglo. Entendía que incluso en un matrimonio lleno de gran amor, los cónyuges podrían tener sus propios pasatiempos. Si Javi de alguna manera encontraba armonía interior en el ático, entonces, ¿por qué no? Siempre supo que él estaba cerca y acudiría a su ayuda ante la primera solicitud. Sin embargo, Melita no abusaba de este método, permitiendo que su esposo disfrutara de su pasatiempo en paz y tranquilidad, y rara vez se aventuraba en el ático. Sus labores de jardinería y el resto de las tareas del hogar eran suficientes para mantenerla ocupada, sin intrusión en este dominio masculino. Y ahora, con un temor inexplicable, ingresó al territorio donde Javier había gobernado recientemente. Le pareció que al revisar las cosas tocadas por las manos de su esposo, le estaba diciendo adiós. Además, necesitaba ordenar varias facturas de servicios públicos. Por supuesto, tenía una idea aproximada de cómo, cuándo y dónde se hacía todo esto, pero ahora, con los pagos automáticos bloqueados de la tarjeta de Javi, necesitaba comprobar si había acumulado deudas, y si las había, tenía que saldarlas. Carmela cruzó el umbral del ático y casi abandonó su plan. Sus ojos le ardían y un amargo nudo se le subió a la garganta, dificultándole respirar profundamente. Melita cerró los ojos, se quedó quieta por un momento, recobró la compostura, luego los abrió y logró entrar en la habitación que en el pasado había llamado en broma el escondite de su esposo. Se sentía aterrada, pero, resueltamente, comenzó a revisar el contenido de los cajones del escritorio, en busca de los documentos necesarios. Mientras ordenaba los papeles, Carmela vio una carpeta de plástico con varias fundas transparentes. En una de ellas estaba un contrato firmado con una residencia privada para personas discapacitadas llamada Misericordia. En las líneas destinadas para registrar los datos del cliente se indicaba el nombre completo de su esposo, y Carmela no tenía dudas de que Javier había completado estos detalles él mismo. La caligrafía en las hojas era inconfundiblemente suya. Según el texto del documento, su difunto esposo había estado pagando por el cuidado de una mujer desconocida llamada Emilia Vega Sáenz en una instalación bastante costosa. Carmela no podía recordar ningún conocido con ese nombre, y hasta donde ella sabía, Javi tampoco tenía parientes con ese nombre. La fecha del contrato y los recibos cuidadosamente almacenados en otra funda indicaban que su difunto esposo había comenzado a pagar por la estancia de esta desconocida incluso antes de que se casaran, y continuó haciéndolo durante su vida matrimonial, al mismo tiempo en que gastos significativos para la casa y la propiedad, según sus planes, habían creado una brecha notable en su presupuesto. No estaban al borde de la pobreza, por supuesto, pero aún así intentaban ahorrar. Aunque en parte incluso parecía absurdo, el corazón de Carmela de repente se llenó de celos irracionales. ¿Cómo podía ser esto? Mientras ella se abstenía de pequeñas alegrías como visitar a una cosmetóloga o salidas culturales, por no mencionar los viajes al extranjero, Javi contribuía anualmente con sumas sustanciales para la estadía de una cierta Emilia Vega en una institución con un nombre amable y precios draconianos e inmisericordes. Sin embargo, lo que más le indignaba no eran los fondos depositados irreparablemente en la cuerda de misericordia, sino el hecho de que todo esto se hacía en secreto, sin su consentimiento, ni siquiera una simple notificación. ¿Qué le habría costado a Javier confesar? Así es, mi querida esposa, debo ayudar a una persona en una difícil situación de vida. Este asunto está resuelto y no admite apelación. Sí, Melita seguramente habría empezado a indagar sobre las razones de este altruismo intempestivo y completamente fuera de moda, pero definitivamente no lo habría prohibido. Javi no podría no saberlo, pero ni siquiera mencionó su caridad. Carmela sintió un ardiente deseo de llegar al fondo de esta situación, especialmente porque el plazo para el próximo pago se acercaba en aproximadamente un mes.
y era necesario entender qué hacer a continuación con este acuerdo inesperado. Apartando la carpeta con su contenido misterioso, la viuda continuó revisando los papeles de su esposo, pero sus pensamientos seguían volviendo al secreto descubierto. ¿Por qué Javier le ocultaba su ayuda a alguna mujer? ¿Cuál era la razón de la discreción de una persona a la que Carmela consideraba increíblemente honesta? Sospechando que la madre de su difunto esposo podría saber algo sobre la misteriosa Vega, Melita decidió visitarla el próximo fin de semana. ¿Quién, si no la señora Torres, estaría al tanto? Aunque su relación se basaba en el principio de paz fría es mejor que guerra caliente, la pérdida del hombre, a quien ambas amaban, milagrosamente, eliminó la mayoría de sus desacuerdos. Había advertido sobre la visita con anticipación. Carmela se dirigió a la casa de la señora Torres. Siguiendo la enseñanza de su madre de no visitar con las manos vacías, la mujer hizo una breve parada en la tienda, comprando algunas salchichas sabrosas, queso, ciabatta, que su suegra prefería sobre todos los demás tipos de pan, y sus galletas favoritas. Las mujeres intercambiaron frases de cortesía y comenzaron una conversación pausada, preparando la mesa juntas. Más precisamente, al principio, fue exclusivamente la señora Torres quien habló. Se quejó a su nuera de que su hijo aún no había aparecido en sus sueños. Relató que su salud había empeorado cada vez más después de su partida prematura. Su corazón le dolía, su presión arterial se disparaba e incluso, según algunos signos, habían surgido problemas con su tiroides. La señora Torres compartió sus pensamientos tristes sobre cómo su vida había perdido todo sentido y no dejó de reprochar a Melita. Si tan solo tú y Javi hubieran tenido un hijo, no me sentiría tan sola. Ahora me he quedado sin parientes cercanos. ¿De qué sirve que yo vague por esta tierra? Tú todavía eres joven, te casarás, no deberías lamentarte tanto por Javi. Puedes tener tantos hijos como quieras con tu nuevo esposo. Y aquí estoy, completamente sola, sin personas cercanas. Moriré, y no habrá nadie para continuar la línea familiar después de mí. Carmela se mordió el labio para no llorar. Los recuerdos de su difunto esposo y las suposiciones de su suegra sobre su futuro amoroso le atravesaron el corazón. Esperando a que su suegra se desahogara, Carmela, decidiendo que no tenía sentido andarse por las ramas, fue directo al grano. Señora Torres, ¿quién era Emilia Vega para Javi? Un tenso silencio llenó la habitación. Carmela, observando atentamente a su suegra, notó un tic en su rostro y entendió que la señora Torres, como mínimo, estaba familiarizada con ese nombre y apellido. Sin embargo, la mujer de cabello plateado con un corte de pelo elegante no se apresuró a revelar nada. Por el contrario, parecía que estaba tratando de ocultar su inusual embarazo, ya que comenzó a cortar la comida traída por su nuera, con atención exagerada, aunque la mesa ya estaba bien servida. Solo cuando apenas quedaba espacio en la mesa redonda, libre de platos de diversos tamaños, se sentó su suegra, haciendo un gesto para que Carmela se uniera a ella, y admitió, honestamente, esperaba no volver a escuchar sobre Emilia Vega, y mucho menos hablar de ella. Me resulta desagradable recordar cualquier cosa relacionada con ella. Pero ya que preguntas por ella, debe haber una razón seria, y no puedo quedarme callada. Como si estuviera haciendo una pregunta retórica, la señora Torres dejó su cuchara de revolver el azúcar y miró directamente a los ojos de su nuera. Carmela asintió, sin atreverse a admitir que había encontrado un contrato para el apoyo de esta Vega entre los papeles de su esposo. Su suegra, claramente satisfecha con el gesto silencioso de su nuera, continuó su relato. En general, Emilia fue el primer amor serio de Javi. Tal vez él no le importaría que supieras esta historia para tu tranquilidad, aunque, lo admitiré, honestamente, mi participación en el asunto romántico de mi hijo jugó un papel negativo. No me agradó esta Emilia desde el primer momento en que la conocí. Tenía una sonrisa tonta, como si se disculpara, ropa barata, un color extraño del lápiz labial, un montón de cabello amarillo blanqueado y ojos inusualmente grandes, como de vaca. Bueno, su apariencia o habilidades de maquillaje no me importaban, eso es la mitad del problema. En su juventud, el manejo adecuado de los cosméticos podía convertir a una rana en una belleza. Y, debo admitir, la chica tenía rasgos faciales bastante atractivos, de alguna manera conmovedores y cautivadores. Pero como persona, era completamente inadecuada para mi hijo. Así lo pensé entonces, y no pienso cambiar mi opinión ahora. Esta chica ni siquiera había terminado el 9º grado en la escuela,
y luego pasó por cursos cortos para convertirse en vendedora en algún centro extraño. Por supuesto, la profesión es necesaria, pero no mostró ningún deseo de automejora. Estaba perfectamente contenta con su perspectiva limitada, como un caracol, y como ella misma admitió en nuestra conversación, leer libros la aburría. Javi notó a esta Emilia en una pequeña tienda cuando estaba de viaje con sus amigos al campo. Se dirigían a la casa de verano de alguien y decidieron comprar limones en el camino porque hacía calor y querían hacer limonada además de las brochetas. Se detuvieron en un puesto en el camino y allí estaba Emilia trabajando y mi Javi se enamoró de ella, Dios sabe por qué. La genética de Emilia Vega, por decirlo suavemente, era peculiar y, para ser honesto, bastante problemática. Nunca había visto a su padre, y su madre casi perdió la patria potestad de los 4 hijos, incluyendo la mayor, Emilia, cuando ella tenía 10 años. De alguna manera, su desdichada madre logró convencer a las autoridades de tutela de que cambiaría su comportamiento, pero simplemente comenzó a salir menos. Emilia solía contarme cómo tenía que arrebatar la comida de la mesa, que se servía como aperitivo, o había una posibilidad de que pasaran varios días medio hambrientos. Y para mi horror, Javier parecía ignorar este terrible antecedente hereditario. Ni siquiera le importaba el hecho de que esta Emilia tuviera un hijo nacido fuera del matrimonio. Presumía con un cierto orgullo marginal que había dado a luz a su hija Claudia cuando tenía solo 16 años. Decía que su decisión de no deshacerse del niño fue la correcta en toda su vida y que gracias a la niña era realmente necesaria, al menos para una persona en el mundo, sin ningún tipo de duda. Cuando le preguntaban por el padre del niño, Emilia lo rechazaba, diciendo que fue un romance de juventud y que no quería tener nada que ver con ese bromista. Y ser madre soltera tenía aún más beneficios. Casi me agarré la cabeza ante tal declaración. Pero Emilia, al parecer, no le importaba nada. Seguía presumiendo, deleitándose en el hecho de que su Claudia asistía al jardín de infancia, ya conocía muchas letras, cantaba y bailaba. Dios mío, perdóneme, pero en la noche de nuestra reunión escuché a la amada de mi Javi y no podía creer que todo esto estuviera sucediendo en la realidad. ¿Cómo pudo mi inteligente, educado y erudito hijo no entender que esta era una mujer sencilla, una madre soltera, completamente inadecuada para él? Bueno, la diferencia de estatus social no me preocupaba, no sufro de snobismo. Emilia ciertamente no tenía la culpa de no haber nacido en cuna de oro. El estilo de vida de su madre, que daba a luz a hijos por beneficios o falta de sentido común, no afectó a su hija. Aunque, sin duda, no hay nada bueno que ver ni aprender en un entorno así. Y no fue esta dudosa herencia lo que más me preocupaba cuando pensaba en el futuro de mi hijo con esta mujer. Lo que más me molestaba era la arrogancia poco saludable de Emilia. Esta arrogancia de una joven insolente, segura de su irresistibilidad, simplemente me molestaba. Además, se atrevió a responderme con firmeza, sin elegir sus palabras y sin temor a parecer grosera cuando le pregunté acerca de sus condiciones de vida. Esta Emilia se rió y se burló cuando me dijo que Javi le prometió que alquilarían un apartamento porque, cito, no quería compartir la misma cocina con su suegra. Es difícil imaginarlo, pero Javier no reaccionó de ninguna manera ante tal ataque hacia mí. Cuando supe los detalles de la vida de Emilia, tuve una crisis hipertensiva. Después de todas esas noches sin dormir cuando Javi estaba enfermo, cuidé de él, lo ayudé a estudiar y a avanzar en su carrera. ¿Por qué iba a cargar con el yugo de una mujer sin educación y grosera y el hijo de otra persona? Por supuesto, se podría argumentar que Emilia no tenía la culpa de convertirse en lo que tuvo que ser. Y si tuviera un carácter diferente, no habría sobrevivido allí. Pero eso no me hizo sentir mejor, e incluso rechacé la hospitalización. ¿A dónde podía ir? Si Javier estaba a punto de casarse y anunciaba que ya habían presentado una solicitud de matrimonio en el registro civil, la señora Torres guardó silencio. Obviamente, no le resultaba fácil recordar el pasado, y Melita no se atrevió a apresurar a la mujer, que miraba pensativamente un sándwich, como si estuviera decidiendo si quería comerlo o no. Pronto, la señora Torres continuó. El romance entre Javi y Emilia se desarrolló, e incluso me visitaron con la pequeña Claudia. Pero mi opinión sobre esta discordancia no cambió.
La niña, por supuesto, no tenía la culpa de que su madre se aferrara a mi hijo, pero no pude animarme ni siquiera a intentar ser cariñosa o alentadora hacia ella. Escuché cómo Javi, Emilia e incluso la pequeña Claudia discutían los detalles de la próxima boda, y con horror pensé que pronto mi hijo estaría atrapado. Tendría que hacer todo lo posible para establecer una vida familiar, y mi obvia protesta podría llevar a un distanciamiento entre nosotros. Estaba horrorizada, pero el destino tenía otros planes, y ocurrió una tragedia que incluso me hizo, a pesar de mi antipatía hacia Emilia, sentir lástima por ella. Ese día, ella fue a su problemático barrio a recoger sus cosas, llevarse a su hija y luego regresar permanentemente al centro de la ciudad. Javi no pudo acompañarla porque necesitaba ir en un viaje de negocios. Le pidió a Emilia que lo esperara, que pospusiera su partida hasta su regreso, pero ella no podía esperar para salir del miserable vecindario de su vida habitual. Para ella, mudarse a un apartamento alquilado por mi hijo era un gran evento, y el próximo matrimonio era un verdadero billete ganador, aparentemente obtenido completamente por casualidad. ¿Cómo más podría ser? Una mujer sencilla y sin educación, pero con un hijo, llamó la atención de un hombre como Javier. Además, su hija estaba creciendo, y quién sino Emilia sabría cuán liberales, por no decir promiscuas, eran las costumbres allí. En general, un matrimonio oficial para una joven madre soltera de una familia problemática era prácticamente un cuento de hadas de Cenicienta en una versión moderna. Pensé que se aferraba a mi hijo solo porque él podía convertirse en su trampolín hacia una vida normal. Más tarde, Javi se culpó a sí mismo por no convencer a Emilia de esperar un poco más. Después de todo, él podría haber ido con ella a recoger sus escasas pertenencias y a su hija en solo 1 o 2 días, y lo más probable es que la tragedia se hubiera evitado. Pero ocurrió como ocurrió. Ocurrió un terrible desastre, uno que ni siquiera le desearías a tu peor enemigo. La madre de Emilia, solo puedes llamarla así con sarcasmo, hizo una fiesta antes de despedirse de su hija y nieta, utilizando cualquier excusa como pretexto para beber. Como reveló la investigación más tarde, uno de los invitados se quedó dormido con un cigarrillo encendido. La casa estaba en mal estado, una choza de madera en las afueras de un sector privado. Lo peor fue que los borrachos que se quedaron dormidos en la baranda sobrevivieron. Emilia, sus hermanas y su hija quedaron atrapadas. En el caos, no todos sobrevivieron, y Claudia y una de sus tías fueron víctimas del fuego. Emilia, en sus intentos de salvar a su hija y hermanas, sufrió quemaduras y un trauma que la dejó incapacitada para caminar, por no mencionar el increíble shock. Horrible, por supuesto. Las hermanas sobrevivientes empeoraron la pesadilla, culpan a Emilia por la fiesta y el incendio de la casa. Incluso fueron a su apartamento para exigirle una compensación a Javi por el incendio. ¿Puedes imaginar la audacia? Su sobrina había muerto, su hermana estaba en el hospital y, sin embargo, sin vergüenza, se acercaron al prometido de Emilia para presionar dinero de él. Los eché y, para ser honesta, secretamente, me alegré de que el destino me hubiera librado de tales parientes. Te estoy contando todo esto ahora y me recorre un escalofrío. Es una tragedia tan espantosa que es difícil imaginar. Y sin embargo, siento alegría en mi corazón. Javi se comportó como un verdadero hombre e ignoró todos mis intentos de retenerlo. Visitó a Emilia en el hospital y estaba decidido a casarse con su amada, incluso si ella lo rechazaba, siguiendo mi consejo. Pero mi hijo nunca se enteró de eso. Incluso me arrodillé ante esta Emilia, suplicándole que no arruinara la vida de mi hijo y que se negara a casarse con él, y de alguna manera encontré las palabras para convencerla de que no pusiera en peligro su futuro. La boda fue cancelada y mi hijo pareció calmarse. Es un pecado, por supuesto, pero me alegré de que Javier no atara su vida a una mujer que no era adecuada para él. Tú, Melita, no pienses que soy un monstruo. Me reproché a mí misma por sentir esta alegría. Mi hijo nunca volvió a hablarme de Emilia, y pensé que nunca volvería a oír su nombre. Cuando te casaste con él, me sentí absolutamente encantada. Tú me agradaste de inmediato, bien educada, modesta, trabajadora, sin la carga de un hijo. En general, pensé que la historia con Emilia era cosa del pasado lejano, y aquí estás preguntando por ella. Así que me apresuré a liberar mi alma de esta carga.
El asunto, por supuesto, es algo del pasado, pero me siento un poco más ligera ahora. La historia del trágico primer amor de su esposo conmovió profundamente a Carmela. Comprendió que, en contra de su madre y en secreto de ella, Javier seguía preocupándose por quien lo había rechazado. Es totalmente posible que Emilia nunca le confesara que había rechazado la boda solo a petición ferviente de la madre de su amado. Por alguna elevada sensación de nobleza, algo difícil de imaginar en alguien criado en un entorno tan claramente problemático, no quería imponerse en Javier, en su estado frágil. Parecía que Emilia no era una cazafortunas, sino una verdadera mujer enamorada. Después de la confesión tan emotiva, la suegra parecía haber perdido el apetito. Bebió su café, que ahora estaba frío, completamente ignorando las golosinas en la mesa. Carmela, sin saber qué decir, también permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos. La siguiente pregunta de la señora Torres la tomó por sorpresa. Melita, ¿por qué siquiera preguntaste por Emilia? ¿Ella llamó o hizo algún tipo de señal? Por alguna razón, Carmela no pudo reunir el coraje para decir la verdad. Sintió que si Javi había mantenido este secreto, no tenía derecho a revelarlo. Tenía que inventar algo y tratar de no alejarse demasiado de la verdad. Bueno, me topé con información sobre ella en una de las notas y me despertó la curiosidad. Después de todo, la curiosidad no es un vicio, como dicen, sino más bien algo bueno. Realmente lo siento, señora Torres. Si de manera involuntaria la he molestado, por favor, perdóneme. Creo que ahora me iré a casa. Me está empezando a doler la cabeza. La señora Torres parecía casi aliviada de que su futura nuera estuviera a punto de irse y no intentó persuadirla para que se quedara un poco más. En su camino a casa, Carmela intentó lidiar con sus emociones y evitar irritarse. En primer lugar, se sentía herida. ¿Realmente su esposo no confiaba lo suficientemente en ella como para compartir esta parte de su vida? ¿Realmente su esposo no confiaba lo suficientemente en ella como para compartir esta parte de su vida? Su nobleza hacia la desafortunada mujer a la que había planeado casarse, pero a quien no pudo debido a circunstancias trágicas, solo lo pintaba de manera positiva. Pensaba tan poco en ella como para tener celos hacia Emilia o resentimientos por el dinero gastado en la residencia de ancianos. Carmela solía creer que darle a Javier su espacio personal era lo correcto, pero resultó que él había creado un abismo entre ellos, incluso sin eso, a través del secreto cuidadosamente guardado. Sin embargo, no podía preguntarle ahora y averiguar por qué pensaba que su esposa legal no necesitaba saber acerca de proporcionar condiciones de vida cómodas para su antigua prometida. Cuando Carmela regresó a casa, estaba decidida a visitar la residencia de ancianos lo antes posible. Necesitaba no solo averiguar cómo continuar pagando por la atención de Emilia, sino también, tal vez, informarle sobre el fallecimiento de Javier. Después de todo, su pasado los había vinculado, y comunicar noticias tan tristes sería lo correcto. Seguramente le causaría algunas emociones desagradables, pero no sería justo ni humano dejar a la desafortunada mujer en la oscuridad. En memoria de su esposo, Carmela había decidido no abandonar a su antigua prometida, pero su situación financiera insinuó que tendría que encontrar una solución. En general, la idea de visitar la residencia de ancianos llenó a Carmela de cierto temor y a veces incluso de pánico. Temía tanto los posibles obstáculos burocráticos como la reacción negativa de Emilia. Además, temía las próximas negociaciones con la Dirección de Misericordia sobre la extensión del periodo de pago por sus servicios. La solemne ceremonia prácticamente había agotado sus ahorros y hacer un pago por un año por adelantado era casi imposible. Sin embargo, Carmela reunió valor y, después de verificar los horarios de visita y programar una cita con la directora del centro, se embarcó en su viaje. Misericordia, cuyas fotos la mujer había estudiado cuidadosamente en internet, también le causó una impresión agradable en la realidad. Los altos pinos que rodeaban los pequeños y aparentemente acogedores edificios le dieron una sensación de seguridad. El aire era fresco con un sutil aroma a resina, evocando pensamientos de algo elevado, puro y eterno. Respirando profundamente, Carmela se dirigió a encontrarse con la directora. No había nadie en la recepción. Después de golpear la puerta y escuchar una invitación a entrar, Carmela miró a una pequeña oficina. La joven que estaba frente a un monitor de computadora preguntó: «Hola,
¿En qué puedo ayudarte? No había foto de la directora en el sitio web. Carmela pensó que la persona frente a ella era una asistente o una secretaria. La visitante no se imaginaba al director de la institución de esta manera. Explicó que necesitaba hablar con María Herrera Flores acerca de Emilia Vega, quien estaba en la residencia de ancianos. La mujer, que resultó ser la directora, asintió cálidamente. Por favor, pasa. Me informaron que tenías planeado visitarnos hoy. Estoy escuchando. Tratando de hablar lo más calmadamente posible, Carmela explicó que su difunto esposo solía pagar por la atención de una paciente llamada Emilia Vega y mencionó algunas dificultades financieras. Señora Herrera, por lo que he visto, su instalación realmente ofrece las condiciones más cómodas y entiendo que todo tiene un costo. Resulta que no podré pagar por un año completo por adelantado. Quizás puedan aceptar pagos mensuales. Parecía que esta admisión no sorprendió en absoluto a la directora de la residencia de ancianos. Sonrió. Generalmente, si paga por todo el año, ofrecemos un descuento y resulta ser un poco menos costoso que pagar mensualmente. Sin embargo, creo que podremos encontrar una solución y ajustar la cantidad para reducirla con pagos mensuales. Además, para ser honesta, la señora Vega recibe una atención muy minuciosa de mi personal y no necesita mucha asistencia. Es bastante capaz de cuidarse a sí misma e incluso ayuda al personal con algunas tareas. Es una mujer maravillosa con un carácter muy fuerte. Por cierto, si desea, puede conocerla. ¿Le gustaría? Carmela asintió, dándose cuenta de que la cantidad seguía siendo significativa para su presupuesto. Decidió dejar todo como estaba por ahora. Después de completar el nuevo contrato, la señora Herrera acompañó personalmente a la visitante a una habitación grande que la directora llamaba la sala de juegos. En la amplia y bien iluminada habitación, los residentes de la residencia de ancianos participaban en diversas actividades. Algunos jugaban ajedrez y dama, mientras que otros llenaban tarjetas de bingo. Varias personas, incluido un hombre bastante joven, tejían, sentados cerca de las relucientes ventanas. La señora Herrera presentó a la visitante a una de las artesanas, que estaba sentada en una silla de ruedas. La ex prometida de su difunto esposo no se parecía en nada a como Carmela la había imaginado según la descripción de su suegra. El cabello castaño de Emilia estaba corto y no llevaba maquillaje. Sus enormes ojos parecían ocupar una parte significativa de su rostro, y había una notable cicatriz de quemadura en su mejilla izquierda, pero no resultaba repulsiva. En general, Vega le parecía bastante atractiva a Carmela. Apartando su tejido, Emilia miró a la directora y a la invitada y la saludó. La señora Herrera presentó a las dos mujeres entre sí y ofreció, si lo desean, pueden hablar en el pequeño parque afuera o en una habitación, lo que les resulte más conveniente. Emilia apartó su tejido en una caja en el alféizar de la ventana y dijo, señora Herrera, probablemente es mejor afuera. Carmela siguió a Emilia, quien manejaba hábilmente su silla de ruedas. Mientras caminaba, pensó que tal vez había comenzado todo eso sin motivo. Una conversación con una mujer a quien Javier una vez había amado prometía ser bastante difícil. Emilia había reaccionado bruscamente al escuchar el apellido familiar de la visitante. Las dos mujeres llegaron a un banco lejos del pasillo central y los edificios en completo silencio. Una vez allí, Emilia, como asumiendo el papel de anfitriona, invitó a Carmela a sentarse y preguntó, entonces, por el apellido, entiendo que eres la esposa de Javier. Carmela asintió, tratando de encontrar las palabras adecuadas para contarle a Emilia sobre la muerte del hombre al que ambas habían amado. Sin embargo, su interlocutora la eximió de esta difícil tarea, simplemente y amargamente expresando, lo supe. Algo irreparable le sucedió a Javi. A pesar de tener que rechazarlo, siempre actuó como un verdadero hombre. Me asignaron este lugar maravilloso, donde es tranquilo y cómodo. Lamento profundamente lo de Javi. Es simplemente increíble. Hace aproximadamente 1 mes y medio, vino a mí en un sueño, como despidiéndose. Prometió cuidar de mi Claudia. Inmediatamente comprendí que había dejado el mundo de los vivos. Desde mi propia experiencia,
Sé que las palabras de condolencia no brindan mucho consuelo, pero créeme, comparto completamente tu pena. Javier fue la mejor persona que conocí en mi camino. Siempre le deseé nada más que felicidad, que no pude darle. Lamento enormemente que una persona tan brillante haya dejado este mundo para siempre. Carmela miró con sorpresa a los ojos de la mujer que estaba sentada frente a ella en una silla de ruedas y se dio cuenta de que realmente sentía lo que estaba diciendo. Emilia no ofrecía condolencias vacías. Esta mujer, que había pasado por terribles pruebas y a petición de su potencial suegra, se había alejado de la felicidad como esposa de su amado, realmente la entendía. Carmela reflexionó involuntariamente que si no fuera por la intervención de la señora Torres, Javier, Emilia y su difunta hija habrían podido vivir juntos felizmente. Un nudo se le formó en la garganta al pensar en esto. Comprendió que estaba al borde de las lágrimas, así que se apresuró a despedirse. Emilia, entendiste todo perfectamente. Javier no está con nosotros. Fue un accidente, una tragedia, y parece que nadie tiene la culpa. Pero eso no lo hace más fácil. Permíteme ayudarte a regresar a tu edificio. Emilia declinó, y Carmela casi salió corriendo de la residencia de ancianos. Solo recuperó el aliento en el asiento trasero del taxi. Mientras observaba los autos que pasaban, los semáforos, las casas, los árboles y la gente, pensaba en cómo ayudar a Emilia. En sus reflexiones sobre esta desafortunada mujer, que había soportado muchas más dificultades que ella, Melita logró apartar sus pensamientos de su propio dolor. Después de salir de la residencia de ancianos, decidió visitar a su madre y compartir las últimas noticias. Después de todo, Raquel todavía no sabía sobre el descubrimiento que Melita había hecho en el escondite de su difunto esposo ni sobre el viaje. Escuchando a su hija, la mujer levantó las cejas sorprendida. Nunca podría haber imaginado que Javier pudiera dar una sorpresa así. Aunque, en general, actuó bastante decentemente, no abandonó a la pobre Emilia. No te molestó con información sobre sus relaciones pasadas y no molestó a su madre, entendiendo que no aprobaría ayudar a su exprometida, especialmente después de la tragedia. La señora Torres probablemente no debería haber interrumpido en la vida personal de Javier, pero lo hecho está. Y es inútil especular sobre cómo podrían haber sido las cosas si Emilia se hubiera convertido en su esposa. Comprendiendo que su hija estaba en estado de shock por la situación, Raquel interrumpió su discurso y recurrió a un método infalible para lidiar con el estrés: alimentar a Carmela con comida casera. Varia, que había regresado a casa, aligeró aún más el ambiente. La joven, inmediata y alegre, distrajo a su hermana mayor y a su madre de sus pensamientos sombríos compartiendo historias divertidas. Al salir del apartamento de su madre, Carmela estaba en un estado de ánimo mucho más equilibrado. El apoyo de los seres queridos realmente tenía un efecto beneficioso. En su hogar, mientras subía el desván, la mujer se sentó en una cómoda silla que parecía retener los contornos del cuerpo de su esposo. Mientras examinaba los detalles del modelo inacabado, habló en el vacío. ¿Qué debo hacer con todo esto ahora? Si pago permanentemente la estancia de Emilia en la residencia de ancianos, no tendré los recursos, pero dejarla sin ayuda, de alguna manera, no parece humano. ¿O debo tranquilizarme pensando que esta desafortunada mujer no tiene ningún parentesco conmigo y olvidarla? Carmela no tenía respuestas a estas preguntas. No se consideraba una villana ni una santa, pero le resultaba difícil sacarse de la cabeza los pensamientos sobre Emilia. Había algo muy conmovedor en esta mujer de grandes ojos. Tal vez, en memoria de su esposo, que había cuidado de su exprometida, Carmela se sentía obligada a continuar con su legado. Por otro lado, no todas las mujeres en su posición podrían mostrar tanta generosidad, especialmente cuando la carga financiera de este noble acto amenazaba su propia comodidad. Claramente, no podría pagar la estancia de Emilia en la residencia de ancianos privada durante mucho tiempo, y encontrar una instalación más asequible probablemente significaría sacrificar algún nivel de comodidad. Necesitaba encontrar una solución y necesitaba hacerlo pronto. Por ahora, decidió al menos continuar visitando a Emilia. Carmela comenzó a ir regularmente a la residencia de ancianos. Ella misma no entendía cómo, en algún momento, estas visitas, al menos 2 veces al mes, se convirtieron en un hábito para ella. Sorprendentemente,
A pesar de su memoria compartida del mismo hombre, nada más parecía conectarlos. Hablar de Javier rasguñaba las heridas apenas cicatrizadas de ambos. Pero con el tiempo, sus conversaciones se volvieron más agradables y confidenciales. Antes de las vacaciones de Año Nuevo, Carmela, junto con su padrastro, madre e incluso su hermano y hermana menores, fue a la Misericordia, ya que era problemático transportar varias bolsas pesadas de regalos sin un automóvil personal. El hombre, a quien Carmela ahora llamaba a menudo por su nombre, sin agregar tío, no albergaba resentimiento hacia su hijastra por tener que salir de la ciudad. Raquel notó que las visitas a la residencia de ancianos ayudaban a Melita a lidiar con el profundo sentimiento de pérdida por Javier y persuadió fácilmente a su esposo para que los acompañara. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la joven viuda visitaba a Emilia y a los otros residentes con los que había entablado amistad sola. Las conversaciones con personas que vivían en condiciones cómodas pero con movilidad limitada resultaron ser una salvación para Carmela. Los pensamientos y experiencias inesperados de los residentes de la residencia de ancianos la ayudaron a ver diferentes facetas de la vida bajo una nueva luz. Emilia una vez confesó a la viuda de su amado: ¿te puedes imaginar que no pasa un día en el que no piense en mi pequeña hija? Y me pregunté, ¿qué habría pasado si hubiera escuchado a Javi y pospuesto mi viaje a casa de mi madre? Pero cada vez más siento que la tragedia que me ocurrió no sucedió solo por casualidad, sino por algún tipo de desarrollo. Probablemente sea gracioso escuchar esto de una mujer bastante joven confinada a una silla de ruedas, pero es dentro de las paredes de esta residencia de ancianos donde he crecido como persona. He comenzado autodidacticismo aquí, a leer libros, y no solo superficialmente, sino reflexivamente. Y también me han enseñado a hacer manualidades aquí. Por supuesto, no lo logré de inmediato, pero luego de repente atrapé una especie de entusiasmo fantástico. ¿No es sorprendente y maravilloso cuando algo real surge de hilos y herramientas simples? Siguiendo la recomendación de Emilia, Carmela misma intentó involucrarse en el mundo de las manualidades. La nueva experiencia fue interesante. Además, sus interacciones con Emilia y los nuevos conocidos, que no perdieron su espíritu después de enfrentar desafíos monstruosos, ayudaron a Carmela a percibir su propio dolor de manera más distante. A pesar de que la Misericordia proporcionaba excelentes condiciones, estar efectivamente confinada allí todavía era una prueba bastante dura. Ella podía hacer lo que quisiera, mientras que los residentes de la residencia de ancianos debían adherirse al horario de la instalación. En un día de primavera previo a las vacaciones, Carmela pidió permiso para salir del trabajo una hora antes y partiendo por su ruta familiar, asegurándose de pasar por delicias deliciosas, además de los adorables regalos. Había más visitantes de lo habitual en este día previo a las vacaciones y todos parecían estar especialmente animados. Sin embargo, Carmela sentía como si los gatos le arañaran el alma porque su bonificación había sido reducida inesperadamente en el trabajo. Desafortunadamente, no había señales de que la situación mejorara, y la perspectiva de terminar con un salario magro le traía emociones desagradables. Ella pensó que debería hablar con la señora Herrera al respecto, pero no quería arruinar su buen humor festivo. En teoría, debería haber alguna compensación para Emilia por la casa quemada. Probablemente mereciera cierta superficie, pero estaba lejos de ser fácil tocar el tema. Los tristes recuerdos podrían tener un efecto perjudicial en la salud de Emilia, y Melita no quería preocuparla. Cuando Emilia preguntó si todo estaba bien, Carmela la tranquilizó, pero sabía que no podía permitirse pagar por los servicios de la residencia de ancianos durante mucho tiempo, dadas las circunstancias. La idea de llevar a Emilia a su hogar, no como una amiga, tal vez, sino como una compañera, cruzó su mente. Un hogar que se había construido para una vida familiar, feliz con Javier. Sin embargo, hacer cambios tan drásticos no era fácil, y la perspectiva de modificar la casa para que fuera cómoda para una persona en silla de ruedas, así como la realización de que las visitas cortas no eran lo mismo que la convivencia constante, resultaba abrumadora. Después de su conversación con Emilia, Carmela se dirigía a la parada de autobús para regresar a la ciudad y luego dirigirse a casa con trasbordos cuando un automóvil se detuvo junto a ella. El hombre al volante le resultaba familiar. Lo había visto a menudo en la residencia de ancianos
y según la tradición establecida allí, se saludaban, aunque nunca se hubieran presentado formalmente. Carmela sabía que visitaba a una mujer mayor y pensó que tal vez quisiera discutir algo relacionado con eso. Sin embargo, en lugar de eso, el hombre ofreció: «Si te diriges a la ciudad, sube. Parece que se están reuniendo nubes de nieve». A pesar de ser la primera semana de primavera, tal vez debido al cansancio o porque el hombre no parecía ser en absoluto un villano, especialmente visualmente, Carmela le agradeció y aceptó. Un poco más tarde, instalada en el asiento del pasajero del coche, se dio cuenta de que el hombre, que se presentó como Nicolás, simplemente necesitaba a alguien con quien hablar. En respuesta a su reconocimiento de su nombre, él confesó: «¿Sabes? Puse a mi tía en la misericordia. Sinceramente, me siento avergonzado. Ella prácticamente me crió, y aquí estoy poniéndola en cuidados estatales, aunque fácilmente podría haber organizado que un cuidador la cuidara y realizara los procedimientos médicos necesarios. No habría sido un problema para mí, considerando que trabajo en una buena clínica privada y tengo conexiones entre los profesionales de la salud. Sin embargo, cuando mi prima ya no pudo moverse por sí misma, ella misma me pidió que encontrara un lugar donde pudiera recibir atención y compañía. Esa es la única forma en que lo justifico ante mí mismo, especialmente porque tengo muy poco tiempo libre». El hombre se quedó en silencio por un momento y luego preguntó: «Me disculpo por ser un poco inoportuno. ¿Tienes una hermana en la misericordia? Te vi con una joven que casi nunca está quieta». Carmela no pudo evitar sonreír. Tanto Emilia como Melita compartían alguna semejanza elusiva. Aparentemente, Javier tenía una preferencia por un cierto tipo de mujer, y se mantuvo coherente. Sin embargo, no quería entrar en explicaciones largas, así que simplemente tranquilizó a su nuevo conocido. «Sería más preciso decir que tengo una buena amiga en la misericordia. Sin embargo, Nicolás, no debes preocuparte. Gracias a la señora Herrera y al equipo de la misericordia, las condiciones allí son casi ideales. Por supuesto, es absurdo envidiar a las personas que han perdido su salud, pero en mi opinión, la residencia de ancianos es maravillosa. El aire es curativo, las instalaciones están limpias y siempre hay buena compañía. Así que no te preocupes, Nicolás. Creo que tu tía está mejor estando entre personas en lugar de sufrir en soledad, esperando a la persona que contrataste o que vuelvas del trabajo». Nicolás miró atentamente a su compañera. Hablaba con tanta seguridad que no cabía duda. Esta era una posición bien pensada. Melita continuó expresando lo que le había estado preocupando. «La residencia de ancianos es un lugar excelente. La única desventaja es que no es muy asequible, pero no toman dinero de los familiares en vano. Todo es justo. Además, no importa cuántas veces haya preguntado, los residentes están encantados con el equipo de la misericordia. Incluso hoy, en un día festivo, cuando probablemente quieran regresar a casa más temprano, han organizado una celebración. Es un enfoque informal, sincero y sincero. Es agradable que personas con corazones compasivos trabajen exactamente donde es crucial». El hombre no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Había escuchado solo buenas críticas sobre el personal y la institución misma de su tía. Inmersos en la conversación, no notaron cuán rápido pasaba el tiempo mientras conducían hacia la ciudad. Nicolás preguntó: «¿Dónde vives?». «Hoy estoy libre y puedo llevarte hasta allí». Carmela se sintió avergonzada, pero confesó que necesitaba ir a la estación de autobuses para llegar a su casa en el campo. Nicolás ofreció decididamente: «Bueno, si me lo permites, te llevaré directamente allí. No es tan lejos y podemos seguir charlando. Además, hace mucho tiempo que no tengo una conversación tan sincera». No había atascos en la carretera y pronto Carmela se despidió del coche que partía mientras Nicolás rechazaba su educada oferta de tomar un café. «Lo siento, pero tendré que pasar esta vez. Gracias por tu compañía. Era importante para mí escuchar tu opinión y me has tranquilizado mucho. Tal vez ahora mi conciencia no me molestará». Aunque Carmela ni siquiera podía contemplar comenzar una nueva historia de amor después de la muerte de su esposo sin estremecerse internamente, la vida seguía avanzando, empujándola hacia la interacción social, incluso con personas del sexo opuesto. Nicolás le atraía con su consideración, inteligencia y una increíble capacidad de empatizar. Melita no tenía intención de comenzar una nueva historia de amor, pero apreciaba la caballerosidad de su ocasional conocido.
Se encontraron varias veces en la residencia de ancianos. Intercambiaron corteses saludos. Y a veces, Nicolás la llevaba a la estación de autobuses, al apartamento de su madre, donde vivía con su familia, o incluso a su casa en el campo. El nuevo conocido se comportaba con moderación, pero Emilia pronto notó su atracción por Carmela. Lo admitió en una conversación. «Por favor, no te ofendas, pero seré directa contigo. Parece que Nicolás, que visita a la señora Durán, se ha encariñado contigo. Si me preguntaras, diría que es una persona confiable y no deberías rechazar la oportunidad de ser feliz, incluso si no interactúas con él románticamente. Solo sonríele, hazle saber que te parece atractivo. Después de todo, ni siquiera tienes 30 años. Entiendo que amabas a Javier y aún lo haces. Tales sentimientos no desaparecen y la muerte no puede apagarlos. Yo misma me volví loca por Javi, pero la vida continúa. ¿Cuál es el punto de rechazar la felicidad? Carmela solía cortar conversaciones tan desagradables, dirigiendo la discusión hacia aguas neutrales. Sin embargo, además de Emilia, su madre también intentaba cada vez más convencer a su hija de no quedar atrapada en su dolor. Incluso la señora Torres, cuando su nuera venía de visita, a veces tocaba el incómodo tema. Me alegra que recuerdes a mi hijo, pero seguramente estaría entristecido de verte sufrir así. Entiendo que no puedes hacer nada con este anhelo. Mi esposo, el padre de Javi, falleció trágicamente cuando nuestro hijo apenas tenía 10 años. No he mirado a otros hombres desde entonces, pero, Melita, ¿sabes lo que te diré? Basado en mi experiencia, no puedes enterrarte viva después de la muerte de tu esposo. No es correcto. Vale, al menos yo tenía un hijo. Además de todos mis otros miedos, tenía miedo de elegir al padrastro equivocado para Javi. Pero tú, Carmelita, estás completamente sola. Eso no está bien. Sin embargo, a Carmela le preocupaba menos su vida personal que los problemas financieros inminentes. El ambiente en el trabajo se volvía cada vez más tenso y los bonos regulares que solía recibir ahora eran dulces recuerdos. Entre sus colegas circulaban rumores de despidos con más insistencia. Lo que una vez fue un equipo amigable se había convertido en algo que se asemejaba a un nido de arañas, ya que la gerencia de repente comenzó a alentar a los empleados a denunciarse mutuamente. En su departamento había 2 mujeres con hijos, y Carmela observaba con sincera sorpresa cómo cada una de ellas registraba minuciosamente las llegadas tardes y las salidas tempranas, informándolas a la dirección con exclamaciones indignadas y quejas susurradas, acompañadas de una escritura frenética en el teclado de la computadora. Están denunciando las infracciones disciplinarias a los jefes, supuso Santana. Sin embargo, se abstuvo de condenar a sus colegas, ya que no tenía intención de participar en este juego injusto iniciado por la dirección. Gracias a la señora Torres, que renunció a su parte de la herencia, Carmela no tuvo que buscar dinero para pagar su parte de la casa y el terreno. Sin embargo, si la despidieran, financiar la estancia de Emilia en la residencia de ancianos se volvería extremadamente difícil. Las opciones de Carmela eran limitadas. No podía dejar de ayudar a Emilia, ya que eso sería como una traición. Así que tenía que averiguar cómo navegar esta situación con las menores interrupciones en su vida. Podría invitar a Emilia a vivir con ella, lo que requeriría algunas modificaciones en la casa para acomodar a una persona en silla de ruedas. Alternativamente, podría tener que vender la casa, que estaba llena de recuerdos de Javier. Luego podría buscar un apartamento más modesto, utilizando el dinero restante para cubrir las tarifas de la residencia de ancianos. Sin embargo, esta segunda opción parecía ser una pérdida desde todos los ángulos. Incluso si pusiera la diferencia en el banco y ganara intereses, los ahorros eventualmente se agotarían. ¿Y luego qué? Tendría que bajar sus condiciones de vida. La idea de posiblemente mudarse a la ciudad aterraba a Carmela. Se había acostumbrado a poder recoger hierbas frescas, pepinos o manzanas del jardín más cercano en lugar de correr a la tienda para conseguirlos. Parecía más práctico invitar a Emilia a vivir con ella. Esto permitiría a la desafortunada mujer seguir respirando aire fresco, aunque careciera del aroma de los pinos del terreno de la residencia de ancianos. También podría disfrutar de los beneficios de los productos naturales. Por supuesto, habría menos interacción social, pero al menos las paredes no serían las de una institución estatal. Preocupada,
Carmela compartió su idea con su amiga durante su próximo encuentro, esperando ansiosamente su reacción. Sin embargo, Emilia simplemente encogió los hombros. «¿Sabes? Entiendo que esta no es una institución barata. Y ocasionalmente he pensado en volver a la casa de mi buena para nada madre, pero esa sería una opción indeseable para mí. Estoy bastante cómoda aquí, pero cada vez siento más nostalgia por algo más allá de esta existencia tranquila. Entonces, si crees que no seré una carga para ti, estaría feliz de mudarme contigo, incluso si es solo por un corto tiempo, como unas pequeñas vacaciones. Y si no funciona, estoy dispuesta a buscar trabajo con alojamiento. Seguramente puedo encontrar algo». Carmela se alegró de que a Emilia le gustara su idea. Si bien la mudanza podría no ser un proceso sencillo, habían llegado a un acuerdo fundamental. La familia de Carmela apoyó su iniciativa, pero su suegra, al enterarse de que la antigua prometida de Javier pronto viviría en la casa de su hijo, se opuso inesperadamente a la idea. La señora Torres vino a visitar a su nuera y comenzó la conversación sin vacilar. «Melita, eres una alma bondadosa y no te culpo por eso. Probablemente sea algo bueno que personas como tú todavía existan en este mundo. Pero, ¿por qué cargarte con esto? Emilia ya es una mujer adulta con una terrible tragedia en su pasado. Claramente, no podría olvidar la pesadilla que vivió, y probablemente tiene problemas no solo físicos, sino también psicológicos. En el hogar de ancianos, al menos, recibe atención profesional y atención médica. Piensa en cómo planeas proporcionar todo esto. Esto es, después de todo, el campo, aunque no esté lejos de la ciudad. Pero incluso llegar al hospital llevaría tiempo». Para sorpresa inmensa de Carmela, la señora Torres se emocionó tanto que incluso comenzó a llorar. Después de calmar a su suegra con dificultad, Carmela, eligiendo cuidadosamente sus palabras para evitar desencadenar otra ola de lágrimas, trató de explicar: «¿Ves? Emilia ya no es la mujer que conociste hace mucho tiempo. Pasó por una terrible prueba, pero encontró la fuerza para desarrollarse y mejorarse a sí misma. Emilia es una excelente artesana y es una persona muy interesante con la que hablar. ¿Sabes? Si estuviera en su lugar, probablemente consideraría a todo el mundo hostil y guardaría rencor tanto a ti como a su madre por la tragedia. Esa es simplemente mi personalidad. Pero ella, habiendo perdido toda esperanza de felicidad, viviendo en una institución estatal, no maldice el destino, sino que vive su vida lo mejor que puede, trayendo beneficios a quienes la rodean. ¿Sabes, señora Torres? Esto es increíblemente valioso. Tú y Emilia deben volver a conocerse. Creo que después de hablar con ella, entenderás que es una persona digna de respeto». Su suegra escuchó atentamente las objeciones de Melita y se dio cuenta de que no podría disuadirla. Todo lo que quedaba era aceptarlo. Después de todo, si no quería, nada ni nadie la obligaría a interactuar con Emilia. Entonces, ¿cuál era el punto de desalentar a su nuera de tomar una decisión bien intencionada, pero abrumadora? La partida de Emilia del hogar de ancianos fue recibida con sentimientos encontrados, incluso por su directora, la señora Herrera. Mientras hablaba con Carmela, confesó: «Siento mucho que tengamos que prepararnos para esta despedida. Sabes, no es el dinero que estabas pagando lo que es importante para mí. No nos faltan personas dispuestas a dejar a sus seres queridos aquí. Siento sinceramente tener que separarme de Emilia. Pero, por otro lado, si soy sincera, las condiciones del hogar a menudo ayudan más que la atención profesional. Además, juzgando por las fotos que me mostraste, Emilia estará cómoda en tu casa. Te escribiré una nota con los contactos de médicos, farmacias donde puedes comprar productos de cuidado y te dejaré mi número de teléfono personal. Llámame si necesitas algo. Siempre te ayudaré». Carmela agradeció a la señora Herrera por compartir información tan importante de manera voluntaria. También persistía una actitud positiva y la creencia de que la mudanza se llevaría a cabo sin problemas en Emilia. Sintió que comenzaba una nueva etapa en su vida, y esta vez parecía realmente tranquila y alegre en la medida de lo que le permitían sus circunstancias. Al enterarse de la mudanza de Emilia de su tía, Nicolás ofreció de inmediato su ayuda. «Voy a organizar un coche adecuado para transportar a tu amiga. Y si se necesita algún trabajo manual de preparación, tengo conocidos que son constructores. Pueden instalar rampas
y encargarse de todo de manera rápida y eficiente, a un costo razonable. Carmela no dudó en aceptar la ayuda de Nicolás. De hecho, al examinar más de cerca, habían muchas deficiencias en la casa que podrían dificultar la movilidad de Emilia. Necesitaban eliminar los umbrales de las puertas, reorganizar los muebles y ocuparse de numerosos detalles esenciales. La carga de trabajo era tan extensa que a veces entraba en pánico. Curiosamente, cada vez que parecía que todo iba mal y que nada estaba listo para la llegada de Emilia, como si fuera con un toque de varita mágica, todos los obstáculos comenzaban a desaparecer. Al final, con la ayuda de su familia, Nicolás y otras personas, se llevó a cabo la mudanza. Incluso la señora Torres, aunque claramente se sentía fuera de lugar, hizo una breve visita. A pesar de su incomodidad, Emilia se comunicó con ella, sin rastro de rencor. Todo salió casi perfectamente. Un nuevo capítulo en la casa que se había convertido en refugio para las mujeres que Javier una vez amó, comenzó con una animada conmoción. Tal vez por primera vez desde el funeral del dueño, se podían escuchar risas y bromas en la casa. Raquel, observando a su hija, notó que se veía mucho mejor. Al menos, Carmela volvió a ser tan activa y enérgica como lo era antes de la muerte de su esposo. Se acercaba el triste aniversario, y Carmela se sintió aliviada de que esta vez no estaría sola en la casa. Con Emilia a su lado, sería más fácil discutir todos los detalles del próximo servicio conmemorativo y encargarse de la organización juntas. Tener a Emilia en la casa, una mujer a la que apenas conocía en términos prácticos, no molestaba en absoluto a Carmela. Se aseguró de que Emilia se sintiera cómoda. Como en recuerdo de Javier, Carmela bajó cuidadosamente algunos modelos de barcos terminados el desván y los mostró con orgullo. La sencilla Emilia incluso silbó de sorpresa y confesó: Javi solía decirme que soñaba con construir barcos, pero no tenía idea de que pudiera crear obras de artes tan hermosas. Es increíble lo talentoso que era. ¿Sabes? Me alegra que al menos durante su vida matrimonial contigo pudo dedicarse a sus pasatiempos. Los días pasaron rápidamente. De común acuerdo, decidieron conmemorar el aniversario de Javier en uno de los cafés de la ciudad, aunque Emilia sugirió celebrarlo en casa. Carmela dijo: Vamos, por favor. Después de todo, si Javi se preocupó por ti después de la ruptura, significa que eras importante para él. Resolver el desafío de transportar a Emilia en su silla de ruedas hacia y desde el café recayó una vez más en Nicolás, quien ocasionalmente mantenía contacto tanto con Melita como con Emilia, transmitiendo saludos de su tía. Todavía no mostraba un interés romántico evidente, dejando a Carmela preguntándose si su ayuda era puramente altruista. Sin embargo, Carmela tenía preocupaciones más apremiantes que tratar de descifrar los motivos de una persona relativamente desconocida. En el trabajo, Carmela experimentó despidos, lo que la dejó sin trabajo. Le proporcionaron la indemnización adecuada, pero no podía relajarse. Tenía que buscar ofertas de trabajo en línea, enviar currículums y asistir a entrevistas. Una oportunidad adecuada seguía siendo esquiva, pero Melita no se rindió ni se conformó con puestos claramente poco prometedores. Los malos tiempos no pueden durar para siempre, y tenían un techo sobre sus cabezas, suministros en la bodega, y el jardín estaba recompensando gradualmente sus esfuerzos. En general, con su capacidad para economizar, podrían sobrevivir durante otro mes o dos sin muchas preocupaciones. Mientras Nicolás conducía a las mujeres a casa después del servicio conmemorativo, mencionó inadvertidamente que su empresa necesitaba un despachador y preguntó: ¿conocen a alguien confiable que pueda encajar en el puesto? El salario no es enorme, aunque... Carmela y Emilia intercambiaron miradas silenciosas. La cifra que mencionó era bastante decente, pero él interpretó su silencio de manera algo diferente. Entiendo que no es muy lucrativo, pero la ventaja es que se puede trabajar desde casa si tienes una conexión a internet estable. Pregunta entre tus conocidos. Es un horario flexible. Si alguien está interesado, dale mi número de teléfono y proporcionaré todos los detalles. Carmela decidió responder de inmediato. Nicolás, realmente no es necesario preguntar por ahí. Aceptaría ese trabajo a partir de mañana. Emilia no apoyó a su amiga. Escucha, Melita, creo que sería mejor si al menos comienzo a contribuir un poco. Esta vacante es perfecta para mí y realmente necesitas descansar hasta que encuentres un trabajo estable.
Nicolás, a quien estas dos mujeres resistentes se habían abstenido de quejarse sobre sus vidas, se sorprendió bastante. Por lo general, cuando alguno de sus conocidos enfrentaban dificultades, acudían a él en busca de ayuda. Sin embargo, Melita y Emilia tenían principios completamente diferentes que él había notado hace tiempo. Admiraba su independencia y, lo que era más importante, su aprecio por él no se basaba en sus capacidades financieras. Simplemente no eran del tipo que buscara sus recursos y aceptaban la ayuda, algo reacios. Este enfoque era nuevo para él. Esta vez no rechazó la invitación para tomar café. Durante su conversación en la terraza, explicó en detalle las funciones del despachador a Emilia e indagó sobre la educación y la experiencia laboral de Carmela. Preguntaré, tal vez alguien entre mis conocidos conozca un lugar adecuado. Después de todo, puestos buenos como este no suelen ofrecerse a extraños en la calle, respondió Nicolás. Las mujeres agradecieron profundamente a Nicolás. Una vez que se fue, Emilia regañó a su amiga, Carmela, ¿por qué sigues ignorándolo? Es hora de superar el luto. Mira, podrías perderte a un gran hombre, y el destino podría no ser tan indulgente. Carmela, todavía entristecida por el servicio conmemorativo, respondió con un bufido. Escucha, Emilia, no permito que nadie se entrometa en mi vida personal, y tú tampoco deberías. Si te gusta Nicolás, ve por él, pero yo no estoy interesada. Todavía estoy de luto por Javi. Emilia se disculpó en silencio y se retiró a su habitación. Se sentía culpable por cruzar una línea y, en el fondo, tenía fuertes sentimientos por Nicolás. Tal vez fuera debido al elogio efusivo que le había dado su cariñosa tía. La señora Durán era una mujer parlachina que había elogiado a su sobrino en la residencia de ancianos, usando descripciones extravagantes. Nicolás era, de hecho, un sueño hecho realidad. Pero, ¿cómo podría ella, atada a una silla de ruedas, esperar captar su atención? Sin embargo, le estaba agradecida por ayudarla a encontrar trabajo. Aunque Emilia recibía beneficios estatales, quería contribuir de manera más sustancial a las finanzas del hogar. Poco a poco, Nicolás comenzó a visitar su hogar con más frecuencia, y siempre fue bienvenido. Carmela había estado manteniendo su distancia desde el servicio conmemorativo de Javier, para evitar darle falsas esperanzas, mientras que Emilia, con su plena aprobación, intentaba pasar más tiempo con su jefe. Emilia, con su encanto, ni siquiera se veía disminuida por la cicatriz de la quemadura, y Nicolás notaba cada vez más que se sentía atraído por esta encantadora dama de ojos grandes y expresivos. En comparación con Carmela, fría y emocionalmente distante, Emilia era un volcán. A veces, incluso olvidaba sus limitaciones físicas. Luego, se propuso un objetivo: encontrar a los mejores médicos para Emilia y asegurarse de que pudiera volver a una vida más normal. Observando el romance incipiente, Carmela estaba encantada. Quería que todo funcionara armónicamente entre Emilia y Nicolás porque ambos le eran queridos, como familia. No se sorprendió cuando Emilia, sonrojada y apenada, confesó: «Melita, estoy asustada. Nicolás me propuso matrimonio. ¿Puedes creerlo?» Y organizó que un especialista médico me examine para ver si hay alguna posibilidad de mejorar mi condición. Nicolás dice que está perfectamente feliz con cómo están las cosas, pero quiere que deje de sentirme triste por mis limitaciones. ¿Sabes? Me siento incómoda porque es como si te hubiera quitado a Nicolás, y no sé cómo expresar mi gratitud por tu generosidad. Carmela, agachándose, tomó las manos de Emilia entre las suyas. Estoy tan feliz por los dos, tú y Nicolás. No te preocupes, no me quitaste a nadie. Sé feliz con Nicolás. Carmela no se arrepintió en absoluto de haber empujado prácticamente a Emilia a las hábiles manos de Nicolás. Sí, le agradaba como persona, como un buen hombre de corazón amable, pero no como candidato a compañero de vida. Todavía extrañaba a su esposo y esperaba que hubiera cumplido con sus obligaciones hacia la desafortunada, pero aún inquebrantable mujer. En la boda de su amiga y Nicolás, Melita realmente se alegró por los recién casados. Aunque la novia aún usaba una silla de ruedas, le susurró al oído que uno de los médicos le había dado un pronóstico bastante optimista para su tratamiento. Gracias al patrocinio de Nicolás, Carmela encontró un trabajo con un salario decente.
Después de algunos años, cuando el dolor por la muerte prematura de su esposo se había atenuado y se había vuelto menos agudo, correspondió las atenciones de su colega Marcos. Marcos se ganó el cariño de todos sus parientes y Emilia, después de conocerlo, insistió: «Melita, más que nadie mereces la felicidad. Te lo juro, Javi te lo habría dicho él mismo si pudiera. Solo puedo llamarte santa. No me abandonaste, pagaste el hogar de cuidado, me proporcionaste un hogar donde quedarme e incluso me encontraste un esposo. La bondad debe ser recompensada. Cásate con Marcos y sé feliz». Carmela siguió el consejo de su amiga y se mudó con su esposo después de la boda. No vendió la casita en el pueblo, sino que la convirtió en una casa de verano. Con especial cuidado, subió al ático donde había descubierto el contrato oculto hace muchos años, un contrato que había desencadenado una serie de descubrimientos inesperados. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.